Hola, buenos días. Mi nombre es Fernando Chávez Spinach. Hoy invitamos a la redacción a Alexandra Latichev. Ella es la directora de un nuevo largometraje nacional de ficción que se llama Medea y que está en salas ahorita. Y bueno, la invitamos porque queríamos conversar no solo sobre la realización de la película y lo que ha vivido hasta ahora, sino bueno, pues todos los temas y la forma en la que trabajó y se acercó a estos personajes que forman parte de la película. Alexandra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Alexandra, primero contanos Medea, cómo nació esta película y cómo ha sido el proceso, su historia. Bueno, primero como nació de una premisa que tenía, que era como crear un personaje un poco que viviera en un cuerpo ajeno, como que siempre decimos eso y es un tema que digamos me afecta personalmente muchísimo, pero quería como traducir eso, digamos, a una película, cómo traducirlo en acciones, cómo traducirlo en imágenes, y ahí empecé como eh, a investigar un poco. Entonces decidí como hacerlo alrededor de un embarazo no deseado. Ya. Y entonces empecé como un poco a investigar textos de psicoanalistas que habían estudiado esto en los 90s, como Roxana Hidalgo, Laura Chacón. Y, Que son costarricenses. ajá, que son costarricenses. Y además, a partir de eso, ellas hacían mucho la analogía como con el mito de Medea, entonces de ahí como que surgió un poco el título. No es una adaptación, pero Ajá. es como que de alguna manera está inspirado, o hay ciertas como referentes del mito importantes, es como una versión tropicalizada. Claro, sí, esto es interesante. Bueno, la referencia mítica es claro que Medea, por circunstancias que no vienen al caso, porque no es una adaptación, termina matando a sus Ajá. hijos, ¿verdad? Pero la peli es muy diferente, o sea, toma un abordaje bastante distinto, aunque gira en torno al problema de, bueno, ¿qué pasa cuando una mujer no desea ese hijo que está creciendo en ella? ¿Cómo es el personaje que conocemos en Medea? ¿Quién es ella? Bueno, el personaje se llama María José, es una chica como de alrededor de 25 años, universitaria, eh, que sí, realmente como que vive esta situación, lo oculta, no le ha dicho a nadie y tampoco nadie parece como incluso notarlo, digamos. Entonces de ahí como que me interesaba hacer como una metáfora, como muchas veces vivimos nosotras muchas cosas en la sociedad costarricense, no solo en torno a ese tema, sino Sí. es como que de alguna manera vivimos en negación, no vemos lo que tenemos al frente y más allá de que sea una cosa como físicamente notoria, no estamos como en contacto con lo que esta persona emocionalmente está viviendo. Sí, Entonces, y la forma en la que se adapta a lo que le exige, digamos, esta condición, es decir, como la forma en la que cambia su vida, ajá, sus relaciones interpersonales, su proyecto de vida en muchos casos, ¿verdad? claro, Como que tendemos a no escuchar tanto ese tipo de cosas. claro. Ahora, ¿cómo fue el proceso de desarrollo ya de la película en sí, de encontrar a la actriz y de encontrar cómo darle forma a esta historia que querías contar? Bueno, hasta ahora ha sido un proceso como alrededor de 4 años, larguísimo, pero digamos el proceso de casting y de trabajo con los actores, que creo que fue el más importante para empezar a construir este personaje y la película como que ya se acerca más a la que vemos, fue un proceso de ensayos como de alrededor de un año con actores y con los actores y las actrices y sobre todo con la actriz principal que es la que sostiene todo el relato. Sí, Que Liliana es, Viamonte. ajá, Liliana Viamonte, que es súper importante porque de alguna manera, o sea, las escenas y muchas situaciones de la película son muy duras como de interpretar, entonces Sí. era muy muy necesario casi que acercar a esta, digamos, como esta actriz a las situaciones como de la película, buscar, ojalá estar en los espacios donde se iban a narrar la película, explorar un poco las posibilidades también, además que el mismo crew también participaba muchas veces de estos ensayos, Sí. entonces los fotógrafos, a veces incluso el sonido, y así de alguna manera todos empezábamos como a construir una relación de confianza que se fue como desarrollando y ya cuando hicimos la peli, de alguna manera esas cosas salían con un nivel de fluidez mayor. Claro, y esto es importante porque para ella, bueno, si pueden ver la película que está en salas actualmente, porque me están preguntando cuándo se estrena, está en salas la película, está en el Magali. Ajá, está en el Magali, está en Cinemark, Multiplaza del Este y Multiplaza Escazú, y está en Mall San Pedro, en CCM Cinemas. Para que aprovechen y vayan a verla. Bueno, volviendo a la película y para cuando la puedan ver, es una película donde Liliana Viamonte tiene una participación, digamos, una interpretación muy física, ¿verdad? Muy... Su cuerpo es el que narra gran parte de lo que estamos... De la historia de María José. Esto parece banal, pero bueno, la mayoría de las películas tienden a descansar sobre el diálogo, ¿verdad?
En este caso, en el caso de María José, por razones obvias, su cuerpo era lo predominante. Perdón, contanos cómo fue ese proceso de acercamiento a la interpretación de ella. Bueno, incluso muchas de las decisiones que tomamos en torno como a la puesta en escena, era como, porque yo decía, si voy a contar una película sobre el cuerpo, pues tengo que trabajar sobre el cuerpo, con el cuerpo, digamos. Entonces por eso fue que incluso nos concentramos mucho en este, digamos, como trabajo actoral. Entonces ahí empezamos como un poco a trabajar, bueno, qué acciones, digamos, qué comportamiento, qué acotaciones de alguna manera hacen referencia a esta sensación como de un cuerpo ajeno. Entonces ahí como que fuimos un poco como explorando estas acciones y además Liliana pues es una actriz maravillosa y yo creo que además ese es su fuerte. Claro. Ella no es una actriz como de diálogo, es una actriz como de acciones, como que incluso nuestra construcción de este personaje, por más de que es una película muy psicológica, no lo abordamos desde la psicología, sino lo abordamos desde estímulos físicos. ¿Cómo te reta eso a vos como directora? Bueno, pues muchísimo, porque también es un tema que no se ha desarrollado muchísimo en Costa Rica, la dirección de actores, o sea, es algo como que curiosamente siento que de alguna manera se deja abandonado en la mayoría de las producciones nacionales y siento que además el cine en general es un arte como muy nuevo, entonces... En Costa Rica. Sí. Ajá, digamos, en Costa Rica, bueno, y también en general, digo, compararlo con la música, tenemos un poco más de 100 años de existir, digamos. Claro. Entonces... También la teoría en torno digamos, a la dirección de actores en cine es muy reciente y muy anecdótica, entonces vos te terminas dando cuenta que es algo que tenés que construir, cada director tiene que construir su propio método, claro. Entonces yo siento que por lo menos para mí es algo que necesita mucho tiempo. Sí. Claro. Ahora, tomás otra decisión importante que es el acercamiento que hace la cámara a ella, ¿verdad? Bueno, cuando vean la película, es una peli que tiene una sensación... claustrofóbica, digamos, una sensación como de encierro o de tensión muy fuerte que se construye desde el cuerpo de este personaje. ¿Cómo te desafía eso como realizadora? Es decir, decidir, tomar esta decisión, bueno, voy a estar cerca siempre de este cuerpo, de esta persona. ¿Cómo te desafía eso en términos técnicos para quienes no hayan tenido la experiencia de estar en un set o de estar en una filmación? Claro. También mucho creo que tiene que ver con que nosotros decidimos filmar esto desde un abordaje como más documental, donde digamos no hay ni un solo extra en la película prácticamente, mucho es como que, o sea, metíamos actores a situaciones reales, digamos, a lugares reales, a hacerlos interactuar con el espacio y así siento que además... yo no quería, por ejemplo, como el formato de la película es cuadrado, entonces es como más cerradito. Entonces, esa sensación yo no quería como contar desde el contexto, digamos, como decís, el formato panorámico, entonces vemos una película muchísimo más ancha y vemos el panorama, digamos, como de esta situación. Mientras que aquí prácticamente leemos el entorno de este personaje con sus reacciones y sus... ¿verdad? Como un poquito desde su cuerpo, ¿verdad? Desde cómo reacciona a este entorno. Y es como además un poco como no se han contado las historias hasta el momento, ¿verdad? Mucho más con los personajes femeninos, ¿verdad? Claro. Una cosa como muy abandonada ahí, es como darle un lugar y contar desde ahí. Claro. Y es un poco era el reto y lo que era como más difícil de sostener, pues porque estamos haciendo casi que un retrato de Costa Rica desde la corporalidad de un solo personaje. Me gustaría incorporar algunas de las preguntas y comentarios que nos están haciendo, algunos muy enriquecedores. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Vamos a ver por acá, nos dicen... Bueno, ¿cuándo estrena la película? Ya lo comentamos, la película está en salas, aprovechen ahora. Rescato totalmente que se arriesguen a tocar el tema en un país donde muchas personas se niegan a educarse con respecto al tema. Bueno, sin ser para nada panfletaria ni para nada una peli que se trate de promover o rechazar tal cosa, el caso es que pone el tema sobre la mesa. ¿Cómo te has sentido vos con la discusión que esto genera? Vieras que muy bien. O sea, en realidad creo que la peli tiene ese objetivo, como de generar esa discusión, porque la peli no es adoctrinante, la peli no te dice que tienes que pensar en relación a... Tampoco es una peli que ni siquiera lo nombra nunca. Sí, es una peli como que simplemente... narra la situación de vida de una mujer. De una mujer específica. De una mujer específica y te hace acompañarlo a lo largo de toda la peli.
Em, pero no necesariamente te dice que tienes que pensar con eso, nada más te hace estar ahí. Te hace estar ahí durante un lapso de tiempo y de ahí cada espectador pues puede formar su opinión al respecto. Claro. La vi el sábado pasado, nos comentan. Impresionante, me gustó mucho y me hizo reflexionar en mis tiempos de provida cuando me creía con potestad de mandar un cuerpo ajeno. Esto es interesante, ¿verdad? Porque uno de los grandes debates políticos y culturales que estamos viendo en Costa Rica es quién tiene derecho sobre el cuerpo de quién. Y cuando hablamos de ese cuerpo, nos estamos refiriendo casi siempre a los cuerpos de las mujeres. ¿Quién tiene derecho a decidir por el cuerpo de las mujeres? ¿Verdad? Ese es como el gran tema. Sé que, y como nos estás diciendo, no te planteaste esta peli como algo, como un mensaje, ni mucho menos, pero va a jugar, y juega en una cancha de rugby. En una cancha, la protagonista juega rugby, en una cancha muy problemática en Costa Rica en este momento. Claro. Es un riesgo que aceptaste. Sí, sí, y además siento yo que además lo personal es político, ¿no? ¿Verdad? O sea, sí. Cualquier relación que tengamos con el otro, pues involucra temas de poder, y además muchas veces esa relación con el otro casi que la vivimos dentro de nosotros mismos, ¿no? ¿Verdad? Sí. Porque si mi cuerpo no es mío, yo estoy peleada con mi cuerpo, pues entonces hay algo ahí que involucra una relación de poder, aunque sea casi que con uno mismo, ¿verdad? Porque hay algo en esa construcción que me hizo creer que este lugar donde yo vivía no era mi casa, digamos. Claro. Entonces, creo que es importante como de alguna manera hacer a los espectadores como, bueno, o acercar a las personas a este tipo de situaciones, porque ni siquiera existen en el imaginario público, ¿sabes? Sí, ni siquiera se nombra. No, ni siquiera se nombra, y además no hay materiales al respecto, incluso hay muy pocas películas a nivel mundial al respecto que tengan como escenas, y yo digo, qué locura, ¿cuántas escenas de partos hay? En el cine, digamos, cuántas escenas de mamás felices, de embarazos, de familias, ay, ¿verdad? ¿Y cuántas películas vemos de mujeres que no quieran eso, ¿verdad? Hay algo en eso que yo digo, claro, la gente de alguna manera también lo niega y no existe porque no hay algo construido en sus imaginarios alrededor de ese tema. Entonces yo siento que es importante que empiecen a existir esas imágenes, claro, sin obligar y forzar a la gente a pensar algo al respecto, ¿no? Otro comentario que nos hacen en esa línea también es, me parece irónico, y debe serlo, el título, porque es asignar la locura cuando la mujer se apropia de sus decisiones y su cuerpo. El nombre del personaje también es irónico. Medea sigue siendo un personaje relevante hoy, y asociarlo con la mujer de hoy y Tika me parece muy acertado. Bueno, en la misma línea, ¿verdad? O sea, como de efectivamente hay un juego ahí, ¿verdad? En lo que se espera de este personaje y lo que ella efectivamente hace. ¿Cómo ha sido la reacción del público? Vieras que es muy loco, porque incluso se le ha mostrado, tengo familia también muy religiosa, y así, que han asistido a funciones, y muchas veces obviamente eso me genera como cierta ansiedad, porque no sabes, claro, qué vas a generar ahí, si me va a dejar de hablar la familia o así, pero no, y es lo loco de todo, que la película, más allá, digamos, o sea, aborda un tema político muy importante, pero también te das cuenta que hay algo que, digamos, con lo que la gente empatiza muchísimo, y es con la soledad. Como este personaje vive una situación de soledad muy, muy fuerte, y que ahí eso es universal, o sea, es hombre, sea mujer, y además una soledad de sentir algo que las otras personas no registran. Sí. Entonces hay una negación además de lo que sentís, y que no tiene como el lenguaje para poder expresarlo tampoco. Exacto, como que no tiene las herramientas. No tiene las herramientas para nombrarlo ni siquiera. Claro, aquí nos comentan, vamos a ver por acá, ¿alguna influencia de la directora? ¿Y por qué María José? Y gracias, tengo una gran motivación por verlo. Influencia, wow, no sé, creo que hay muchísimos realizadores, digamos, que admiro muchísimo, pero pienso que yo trabajé antes de hacer esta película con amigos también realizadores que fueron como una generación anterior a la mía, que empezaron a abrir la puerta en hacer este tipo de películas, como películas incluso con producciones más pequeñas, que antes era imposible pensar en eso en Costa Rica. Antes era como que para hacer una película tenías que levantar presupuestos altísimos, que yo decía, ¿cómo diablos yo voy a hacer eso? Y fueron como directores como Jürgen Ureña, como Neto Villalobos, como Paz Fábrega, que terminó produciendo la película, que empezaron a hacer películas con producciones muy pequeñas, que además tuvieron un alcance muy grande a nivel internacional y nacional, y que además tenían temas como que de alguna manera también, ¿verdad? Como que también rompían
¿verdad? Conciertos transgredían de alguna manera, entonces como que creo que ellos fueron como una inspiración muy importante para hacer esta película y que sentir de que sí era posible, digamos. Brevemente, ¿por qué María José? Ah, bueno, María José, en un momento yo quería construir un personaje que además tuviera como esta cuestión, como un género ahí, ¿verdad? Como que estuviera en esta búsqueda y pensé en un nombre que también pues se hiciera ilusión a eso y además y obviamente también tiene una vaina ahí importante religiosa, Sí, ¿verdad? Detrás de referencia a eso. Va a estar disponible para verla, comprarla, rentarla por internet para los que no estamos en Tiquí. Si hay planes de hacer DVD, lanzamiento en streaming. Sí, sí, planeamos hacer DVDs que probablemente va a estar como en librerías, como librería internacional, en ciertas como tiendas de arte. O sea, yo creo que si les interesa como verlas de otra manera, pueden como seguir nuestra página en Facebook, Medea Film. Y ahí vamos a estar un poco publicando cuándo es que vamos a sacar los DVDs y además sí estamos como planeando probablemente plataformas VOD, pero eso ya probablemente sí sea ya cuando la película haga un recorrido por salas. Claro. ¿Qué sigue para vos? ¿Estás ya pensando en un nuevo largometraje, ficción? Sí, sí. ¿Algo que puedas contar sin...? Sí, estoy pensando ahora más en un tema alrededor del amor romántico. Okay. Como ahora quiero como deconstruir esas ideas, como ahora voy a matar al marido. Okay. Como que ahora estoy como un poco explorando ese tema y la historia como de una mujer de alrededor de 40 años que se está divorciando. Ya. Y que está como enfrentándose a eso, porque en realidad me interesa mucho el tema del amor en relación a las mujeres, porque muchas mujeres nos hicieron como obsesionarnos con este tema del amor, porque prácticamente era el único espacio donde teníamos reconocimiento, porque en ningún otro espacio, hay muchísimas mujeres que en ningún otro espacio iban a tener ese reconocimiento, o iban a ser miradas, o se iba de alguna manera a no sé, reconocer su trabajo. Entonces creo que me interesa un poco explorar esos temas en este momento. Bueno, muy bien, Alexandra, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Recordemos brevemente en cuáles salas está Medea. Está, bueno, en Magali, está en Cinemark, Multiplaza del Este y Multiplaza Escazú, y está en Mall San Pedro, CCM Cinemas. Ok, bueno, vayan a ver la nueva producción costarricense de Alexandra Latichev, que nos acompañó hoy en la redacción. Medea, sigue en salas. Y más información sobre la película la pueden encontrar en La Nación y en nación.com. Muchas gracias por acompañarnos.